Padre nuestro que estás en el cielo, es un privilegio en esta mañana podernos reunir para alabar y glorificar tu santo nombre. Queremos suplicar tu presencia, que tu Santo Espíritu esté con todos nosotros, porque en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, lo pedimos todo. Amén. Amén. Salmos capítulo 15. Dice el título: Los que habitan en el monte santo de Dios. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal al prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aun jurando en perjuicio propio, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió soborno. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Amén. En el día de hoy tenemos una visita muy grata. El profesor Salvador Poveda está con nosotros. Profesor, tenga la bondad. El profesor Poveda es distinguido también por muchos de ustedes aquí en la iglesia. El profesor Poveda, él ha estado también en el desarrollo de la educación en nuestro colegio aquí en Bucaramanga por algunos años. Pero él hace 22 años es profesor en nuestra universidad en Medellín. Y de hecho hay un grupo de profesores de nuestra universidad que se encuentran en diferentes iglesias aquí en Bucaramanga. Y en esta mañana le ha correspondido al profesor tener el mensaje central de la palabra de Dios para nosotros. ¿Cuántos damos una bienvenida cordial a nuestro profesor? Profesor Salvador Poveda, muchas gracias, bienvenido, el Espíritu Santo sea con usted. Gracias, pastor. Es un privilegio para mí el poder estar en esta iglesia tan querida, una iglesia tan especial como es la iglesia Sotomayor. Tuvimos el privilegio por muchos años de venir, aunque no era mi iglesia donde asistía directamente, pero sí con frecuencia venía aquí a la iglesia. Y cuando vengo de vacaciones también asisto a esta iglesia. La verdad que Bucaramanga es una ciudad muy especial porque el evangelio es aceptado por muchas personas. En Medellín trabajo con una iglesia, hemos hace más de 12 años trabajado para que, formando un grupo pequeño que ya ahorita es una iglesia, ya compramos un local, pero ha sido bastante duro. Sin embargo, para el Señor no hay nada imposible y su palabra penetra los corazones y trae las personas a sus pies. Por eso es muy grato estar aquí en la ciudad de Bucaramanga. Voy a pedirles que oremos. Amado Dios, es un gozo poder estar en tu casa de oración y es un privilegio el poder estudiar tu palabra. Que tu Santo Espíritu esté con nosotros al hacerlo. Pedimos de una manera especial tu bendición para las mujeres, para las damas de la iglesia, por la obra que realizan. En tu Hijo amado lo pedimos. Amén. Me ha correspondido en un día muy especial porque estamos de celebración, ¿no? Las damas, hoy es el Día de la Mujer y quiero felicitarlas. Las mujeres son
personas muy especiales, nuestra madre, nuestras hermanas, nuestras hijas, personas muy importantes. Por eso Dios hace una labor tremenda a través de ellas. Que Dios les bendiga. Yo voy a ubicarme allí más cerca, creo que no hay problema, ¿cierto?, que predique desde allí. Vamos a hacerlo un poquito más cerca a ustedes. Hay muchas personas que conozco aquí en la iglesia de Sotomayor, para las cuales quiero decirles que les aprecio y que les llevo en el corazón. Que Dios me los bendiga. Como es en el Día de la Mujer, me hace recordar algo que es muy importante para ellas y quizás para todos y para nosotros como hombres. Cuando una persona, cuando un hombre atiende a una dama, es cortés, es amable. Hay una expresión que usamos. ¿Ustedes saben cuál es la expresión que se usa? Dice: ese hombre sí es caballero, ese hombre sí es caballero. Ustedes saben qué quiere decir caballero. Caballero, según el diccionario, es una persona que va a caballo, que cabalga. Y dado que en la antigüedad la persona que montaba a caballo pertenecía a una cierta clase social, el concepto adquirió diversas connotaciones y significados. Por lo tanto, cuando hoy se habla de un caballero, no es porque monte a caballo, ¿cierto? Porque tiene unas características particulares que lo distinguen y por eso nos referimos de esa manera. En la Edad Media, la caballería era una institución armada que servía al rey o al poder feudal, estaba al servicio de ellos. Y los caballeros, por lo tanto, eran guerreros, eran personajes que llevaban armas y que servían al rey o al poder feudal de la época. Y por supuesto montaban a caballo, que era como su herramienta más importante para hacer su labor. Por lo general, el caballero era un noble, que él comenzaba como paje y en la medida en que se iba formando, entonces llegaba a ser escudero y luego era caballero, era ascendido. Al alcanzar ese rango de caballero, entonces él debía jurar lealtad y se comprometía a ser cortés y valiente. El caballero, por lo tanto, tenía que respetar un código de ética. Tenía que ser una persona que respetara unas normas establecidas para el caballero. Por lo tanto, estas personas eran reconocidas por una serie de obligaciones. Ellos tenían un compromiso y unas obligaciones con Dios, con el rey o con la persona que lo había nombrado caballero, y con la sociedad. Estas reglas o estas características podían sintetizarse en valor, rectitud, benevolencia, veracidad, lealtad, honor y cortesía. De tal manera que cuando se hablaba de un caballero, venía a la mente que esa persona debía tener esas características. Y ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso con el tema? ¿Ustedes recuerdan cuál fue el texto de la lectura bíblica? El Salmo 15.
Ustedes sabían que el Salmo 15 es denominado o es reconocido con el nombre el Caballero de Dios y Ciudadano del Cielo. En algunas Biblias ustedes pueden encontrar en la parte de arriba reconocido de esa manera. Es por algo muy interesante. Ustedes notan que este salmo inicia diciendo: Señor, ¿quién habitará en tu tabernáculo y quién morará en tu santo monte? Una pregunta interesante. ¿Quiénes quieren hacer parte de los ciudadanos del cielo, de los caballeros de Dios? ¿Quiénes quieren hacer parte? Todos, ¿cierto? Todos los que estamos aquí estamos porque deseamos hacer parte de esa ciudad santa, ser ciudadanos del cielo, y porque deseamos ser caballeros de Dios. Pero para ser caballeros de Dios, ustedes notan que hay unas características que el Salmo identifica quién es el caballero de Dios o quién es ese ciudadano del cielo. Se dice que el Salmo 15 reúne las características de un ciudadano del cielo, de un caballero de Dios. Contiene la descripción más completa del hombre ideal que pueda hallarse en el libro de los Salmos. Se dice que los 613 preceptos de la Torá se encuentran resumidos en los 11 preceptos del Salmo 15. Y es interesante cómo las Sagradas Escrituras lo repite. Yo les invito a que busquemos el Salmo 24. Y vamos del 24, del 3 al 5, y encontramos lo siguiente. Vuelve y hace la pregunta: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién permanecerá en su lugar? Y ustedes notarán que las palabras que leímos en el Salmo 15 vuelven y se expresan aquí: el limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. El limpio de manos y puro de corazón, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Y ustedes observan que ese salmo vuelve y repite entonces las características que habían sido expresadas en el Salmo 15. Pero queda planteado una situación: ¿quién tiene esas características? Todos hemos dicho que queremos hacer parte de o ser caballeros de Dios o ciudadanos del cielo. ¿Tenemos las características que pide el Salmo? ¿Quiénes pueden cumplir esas características? En el Salmo 24, el versículo 6, hablando, porque es el mismo Salmo, hablando de estas personas que tienen estas características, dice: tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. ¿Quiénes pueden tener esas características? ¿Quiénes? Los que buscan a Dios, los que buscan al Señor, los que dedican tiempo para comunicarse con Él, los que dedican tiempo para relacionarse con Dios, son los que pueden tener esas características.
en el Salmo 14:2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que ¿qué? Que buscara a Dios, que buscara a Dios. Él observó si había alguno, dice algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué respuesta se encuentra? Salmos 14:3 dice: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni uno. ¿Qué situación la que presenta entonces el Salmo 24? ¿Cuántos dice que buscan al Señor? ¿Por qué diría eso él? Hermanos, hay un problema planteado en las Sagradas Escrituras. Dice que nosotros no buscamos a Dios. ¿Cuántos oramos? ¿Cuántos estudiamos la palabra de Dios? ¿Qué pasará? Nosotros necesitamos cambiar de paradigma, cambiar la forma de ver las cosas, de verlas de una manera diferente a como la ve el mundo. La Escritura en el Salmo 19 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cuántos de ustedes miran al cielo? ¿Seguro? ¿Cuántos pueden apreciar la grandeza de Dios en medio de las ciudades? Muy poco. La luz de la obra del hombre oculta la luz de las estrellas, la luz de los cielos. No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a un lugar, al campo, donde ustedes pueden apagar la luz o hacerse en un lugar donde no haya luz y ven un cielo espectacular, un cielo estrellado, un cielo imponente, impresionante, que motiva a las personas a que digan: hay un Dios poderoso, un Dios grande, un Dios maravilloso. Pero cuando nos concentramos en la obra del hombre, perdemos de vista la grandeza de Dios. Y por eso Dios dice que no vio quien lo buscara. No sé cuántos habrán escuchado hablar de un caballero que se llama él escribió un libro, a ver si me acuerdo el nombre de él. Él escribió un libro que se llama Los 7 hábitos de la gente altamente eficaz, Stephen Covey. Y él tiene 7 hábitos que dice que toda persona que quiera ser eficaz en lo que realiza debe tenerlos. Y uno de los 7 hábitos es primero lo primero, es el hábito 3, primero lo primero. Y resulta que él, cuando publicó ese libro de los 7 hábitos, ese libro fue muy popular entre los empresarios, entre los líderes, y muchos de los que asimilaron eso. Entonces él quiso hacer una encuesta sobre el resultado de eso en sus vidas, y lo hizo dentro de los que quizás interiorizaron esos 7 hábitos. Y se sorprendió, dice que él se sorprendió cuando vio que el hábito que menos habían adquirido era el 3, primero lo primero. Él menciona que las personas saben qué es lo primero que deben atender,
saben cuáles son sus prioridades, pero no las hacen. Todos creemos que Dios es lo primero. ¿Cuántos consideramos en la práctica a Dios en primer lugar? Entonces él allí en lo primero él habla algunas cosas que son fundamentales para la persona altamente eficaz que debe tener en primer lugar, pero fue lo que más se le dificultó a las personas. Ustedes saben que los hábitos son acciones repetitivas que uno adquiere y llegan a ser parte de nuestra vida, de nuestra cultura, pero resulta que nosotros tenemos unos hábitos que a veces no son los mejores y están muy arraigados en nuestra mente, en nuestro corazón, y por eso luchamos para cambiar esos hábitos. Hay hábitos con los cuales no necesita luchar. Por ejemplo, el que ve novelas, yo creo que no necesita luchar para tratar de ver la novela. Él no tiene que decir, hoy tengo que verme la novela, tengo que hacer un esfuerzo grande para poder ir a ver la novela o a ver su programa preferido, ¿cierto? No hay que hacer esfuerzo. Y nosotros, imbuidos, afectados por la cultura que nos rodea, hemos creado hábitos que impiden que nosotros prioricemos las cosas, que nosotros entendamos qué es lo más importante en nuestra vida. Por eso les decía que nosotros tenemos que cambiar nuestra manera de ver el mundo, nuestra manera de ver las cosas, y no de dejarnos influenciar por lo que el mundo nos presenta. Ustedes saben, cuando hay una manga, un potrerito, y la gente empieza a pasar por ahí, ¿qué pasa? Por el mismo lado siempre pasa, marca un camino, ¿cierto? Permanentemente, entonces va marcando un camino, o sea, hace que el pasto se muera ahí en esa parte y deja un camino. Los hábitos son igual. Los hábitos se forman a través del sistema nervioso de nuestro cuerpo, y entonces a través de las dendritas que comunican todo el sistema nervioso, allí empezamos a hacer caminos, y de esa manera formamos nuestros hábitos. Y corregir un hábito, hay que hacer un esfuerzo, hay que repetir las cosas, pero en otro sentido. Si en ese potrerito usted quiere que no haya ese camino, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer para evitar que ya no se marque ese camino? Dejar de pasar por ahí, ¿cierto? No volver a pasar por ahí, pasar por otro lado. Si nosotros queremos desarraigar hábitos, tenemos que dejar de hacer esas cosas y hacer los otros hábitos, los hábitos saludables, los hábitos positivos, los hábitos que nos ayuden en nuestra vida. Por eso dice este caballero que él, después de haber encontrado eso, escribió otro libro y lo llamó Primero lo Primero. Primero lo Primero. Porque vio que dentro de los hábitos que él había planteado en el anterior libro, el que menos lograban cumplir era primero lo primero, y esto tiene que ver con la administración del tiempo. ¿A qué le dedicamos nosotros más tiempo? Y es interesante observar, tratar de mirar a qué nosotros le dedicamos el tiempo. Él plantea también que generalmente uno dedica el tiempo a lo importante y a lo urgente, ¿cierto? Se debate entre esas dos situaciones, entre lo importante y lo urgente. Y él dice que ustedes pueden ver ahí la gráfica. En esa gráfica hay 4 momentos. Uno de ellos es las cosas que son urgentes pero no son importantes, y a veces se dedica mucho tiempo a eso. A eso le denomina el sumiso. Está sumiso a las cosas que le vienen apareciendo.
Y entonces llamadas telefónicas que no son importantes, interrupciones, los problemas de los demás, la presión de los compañeros, cosas que son urgentes pero no son importantes. El otro lo llama el moroso, cosas que dedica su tiempo a cosas que son importantes y urgentes, importantes y urgentes. Está apagando fuego a cada rato. El examen de mañana no estudió con tiempo y entonces el día anterior está preocupado por el examen del día siguiente. Amigos lastimados, lastimó a un amigo, ofendió y a última hora urgente toca ir a solucionar ese problema. Llegar tarde al trabajo, proyectos que deben terminarse hoy. El coche se descompuso por falta de mantenimiento, cosas de ese tipo. Entonces mucha gente le dedica a lo urgente e importante. Otro es no importante y no urgente. No es importante y no es urgente. Lo llama el flojo. Demanda demasiada televisión, llamadas telefónicas interminables, se pegan al celular para cosas que no son importantes. Demasiados juegos de computador, larga permanencia en el centro comercial, en general perder el tiempo. Y entonces se va el tiempo en esas situaciones. Y el otro, que él lo llama el que marca prioridades, son cosas que son importantes y no son urgentes. O sea, usted le dedica todo el tiempo para atender esas cosas que son importantes, que son fundamentales. Hermanos, ¿a qué le dedicamos el tiempo? ¿A lo no urgente, a lo urgente y no importante? ¿A lo importante y urgente? ¿A lo no importante y no urgente? ¿O a lo no urgente pero sí importante? Es importante y el objetivo es que nosotros analicemos a qué le estamos dedicando el tiempo. Y por eso he denominado el tema para el caballero de Dios, primero lo primero. Si queremos ser caballeros de Dios, ciudadanos del cielo, nuestro tiempo debe dedicarse primero a lo primero. El mayor bien que nosotros podamos tener es Dios. Ese es el mayor bien, Dios. Por lo tanto, ¿quién debe ser lo primero en nuestras vidas? Dios. ¿Ustedes quieren saber cuál es el secreto del éxito del cristiano? Tener primero a Dios en su corazón. Que a usted se le pudo presentar un problema, por más difícil, por más complicado que sea, primero, ¿qué debe hacer? Atender las cosas de Dios. Por eso, Dios es nuestro mayor bien. La universidad por eso ha definido su misión de la siguiente manera: propiciar y fomentar una relación transformadora con Dios en el educando por medio de la formación integral en las diferentes disciplinas del conocimiento, preparando profesionales competentes, éticamente responsables, con un espíritu de servicio altruista a Dios y a sus semejantes dentro del marco de la cosmovisión bíblico-cristiana que sustenta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Para nosotros lo primero es la comunión, la relación con Dios, una relación transformadora, una relación que impacte el corazón de nosotros, de nuestros jóvenes, de nuestros educandos, los transforme para servir a Dios y servir a la humanidad. Hermanos, la propuesta en esta mañana es que dediquemos el tiempo al Señor,
¿Qué nos dice San Mateo 6:33? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Lo dice la palabra del Señor. Si nosotros hacemos caso a lo que dice el Señor a través de su palabra, seguramente que lo demás vendrá por añadidura. De ahí, hermanos, que la invitación es a buscar a Dios, es a relacionarnos con el Señor, es a dedicarle el tiempo a Él en primer lugar. Deuteronomio capítulo 30 versículo 20 nos dice de la siguiente manera: amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque es vida para ti y prolongación de tus días. ¿Sabe que ese es el secreto de la longevidad? ¿Cuánto han dedicado los seres humanos a tratar de encontrar algo para que puedan tener longevidad, vida? Pero la Escritura nos dice cuál es el secreto, y dice: prolongación de tus días. Si nosotros amamos a Jehová, atendemos a su voz y le seguimos, podemos tener larga vida, porque tendremos la eternidad. Caminar con Dios y profundizar nuestra relación con Él es una cuestión de vida y de longevidad. Hay un pensamiento del Espíritu de Profecía en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, que dice: los creyentes que se vistan con toda la armadura de Dios y que dediquen algún tiempo diariamente a la meditación, a la oración y el estudio de las Escrituras, se vincularán con el cielo y ejercerán una influencia salvadora y transformadora sobre los que lo rodean. Suyos serán los grandes pensamientos, las nobles aspiraciones y las claras percepciones de la verdad y el deber para con Dios. Anhelarán la pureza, la luz, el amor y todas las gracias de origen celestial. Si nosotros queremos tener esas características que dice el Salmo 15, debemos tener una relación con Dios, una comunión con Él, de tal manera que los principios expresados en su palabra se conviertan en pensamientos nuestros y en una práctica diaria, para que seamos los instrumentos que Dios requiere para predicar el Evangelio en este tiempo. Hermanos, no hay otra manera. Si nosotros no dedicamos el tiempo a comunicarnos con Dios, a relacionarnos con Él, por eso fracasamos en nuestra vida espiritual. La Escritura dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra potestades en las regiones celestes, y eso no se puede combatir con ninguna arma, sino con la palabra de Dios. Cuando ella penetra hasta lo profundo de nuestro corazón y transforma nuestras vidas. Hermanos, yo quiero proponerles que haya un objetivo en sus vidas. Tenemos que proponernos metas, objetivos, y voy a leerlo y que ustedes lo repitan. Desarrollar y consolidar el hábito de buscar a Dios en la primera hora de cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa. A eso se le llama primero lo primero. No importa la hora que usted se levante. Si usted, por las situaciones de su trabajo, por alguna circunstancia particular, se levantó a las 8 o se levantó a las 10, la clave es que a esa hora que se levante, lo primero que usted haga sea dedicar una hora a la comunión y a la relación con el Señor. Hemos tenido la oportunidad en la universidad de recibir un seminario de enriquecimiento espiritual, y hemos recibido un folleto donde nos orienta a esa comunión con Él. 40 madrugadas, y
Hoy estamos cumpliendo la 35. ¿Cuál es el propósito? De crear ese hábito permanente, de que lo primero que yo haga sea levantarme y comunicarme con Dios. Que lo primero que haga en mi vida sea una relación con Dios. El pastor Piñero, que nos tenía el seminario, él nos decía lo siguiente: el corazón es engañoso, y aunque usted sepa y entienda que es lo primero, muchas veces no lo hacemos, ¿cierto? Entonces él decía, vean, párese, llámele la atención a su corazón, dígale: corazón, corazón, coja juicio. ¿Quieres acabar con mi vida? ¿Quiere que le llegue la tarde cansado, estresado, acongojado, espandongado, hecho vuelto ropa? Y de esa manera usted sacude a su corazón y le dice: no olvide que lo primero que debes hacer es comunicarse con el Señor, comunicarse con Dios. Después de esas 40 hay que hacer 180 días más. La idea es crear el hábito de la relación con Dios. Cuando nosotros creamos el hábito de la relación con Dios, el día que no lo hagamos nos vamos a sentir mal. No podemos dejar pasar el día sin que nos comuniquemos y nos relacionemos con Dios. Ahora, hermanos, pero hagan algo más allá. Escojan 5 personas no adventistas, y en esa hora oren por ellos. Oren por ellos. Y además cuénteles, dígale: mire, yo estoy orando por usted. ¿Usted tiene algún pedido especial? Y entonces usted toma ese pedido y ora por esa persona. ¿Cuántos tenemos miembros de nuestra familia que no han aceptado al Señor? ¿Cuántos tenemos amigos, vecinos que no han aceptado al Señor? ¿Cuánto nos preocupamos por ellos? Y esta sería la mejor manera de nosotros poder hacer un trabajo para que esas personas puedan llegar a los pies del Señor. Nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. ¿Qué espera? Que nosotros entreguemos nuestro corazón, que nosotros permitamos que el Espíritu Santo transforme nuestras vidas y que seamos los instrumentos que por palabra y por testimonio prediquemos la palabra de Dios en este tiempo, y muchos puedan tener el gozo, la alegría que todos tenemos hoy de haber aceptado a Jesucristo en nuestro corazón y de darle honra y gloria a nuestro Dios. Hermanos, voy a invitarles a que repitamos el objetivo: desarrollar, repitan conmigo, desarrollar y consolidar el hábito de buscar a Dios en la primera hora de cada mañana, antes de hacer cualquier otra cosa. No solo por el deber, sino por el querer. Quiero que quede en sus mentes ese propósito. Volvamos a repetirlo. Ustedes saben que en la repetición está el aprendizaje. Desarrollar y consolidar el hábito de buscar a Dios en la primera hora de cada mañana, antes de hacer cualquier cosa. No solo por el deber, sino por el querer. Que a nosotros nos entusiasme cada día cuando nos levantamos el pensamiento de poder comunicarnos con Dios. Ustedes se imaginan
Si de pronto pasara por aquí James Rodríguez o Falcao, uno de estos astros o estrellas del mundo, ¿qué pasaría con la gente? Se aglomerarían allí, le harían reverencia, pedirían su autógrafo. ¿Cuánto no se haría? ¿No es un privilegio para nosotros cada día poder levantarnos y saber que tenemos un Dios grande, un Dios poderoso que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros? Poder doblar nuestras rodillas, orar al Señor, estudiar su palabra. Eso debe emocionar y motivar al cristiano cada día. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, están dispuestos a hacer el compromiso de que cada día se levanten y lo primero que hagan antes de cualquier cosa, comunicarse con Dios, estudiar su palabra, dedicar una hora al estudio de la palabra del Señor? ¿Cuántos quieren hacer ese compromiso? Que el Señor les ayude, hermanos. Hay un folleto que yo puedo dejar aquí con el pastor para que el que quiera mirarlo. Es una buena guía para que cada día nosotros nos levantemos y estudiemos ese folleto que nos vaya a orientar y ayudar a que estudiemos la palabra de Dios. Hermanos, cuando yo conocí el Evangelio, que fue en una campaña evangelística hace ya como 36 años, que duró 3 meses, había un himno que siempre, eso era una carpa, de allá salió la Iglesia Redención, ¿cierto, hermano Valirio? Allá conocimos el Evangelio, y siempre que llegaba había un himno. Recuerdo que tenía fondo negro, letras blancas, se titulaba Todo en el altar. Hermanos, qué privilegio colocar nuestras vidas todo en el altar. Ese himno dice: anhelaste la paz y crecer en la fe, bendiciones de Cristo obtener. Todo esto tendrás cuando rindas tu ser por completo a Jesús en su altar. Entregaste tu vida entera a Dios, le diste tu fiel corazón, Él te bendecirá y te hará descansar, y su paz te dará una canción. Si caminas con Dios en la luz de verdad, tendrás paz y poder al andar. Vivirás pues feliz, gozarás libertad, si tu vida está en el altar. ¿Quién podrá de su amor la grandeza contar? Cuán feliz con tu Dios estarás, pues te llama el pastor con su voz celestial. Pon tu vida entera en su altar. Hermanos, hagamos de este himno nuestro y vamos a entonarlo. Vamos a cantar este himno para terminar y decirle al Señor que queremos colocar nuestra vida en su altar y que Él la pueda transformar para convertirnos en los instrumentos que Dios quiere para este tiempo. Invito a colocarse de pie, vamos a cantar. Crecer en la fe.
Este himno, no sé, los que fueron iniciadores en redención, nos transporta a ese momento cuando entregamos al Señor. Y yo quiero contagiarles a ustedes de ese amor por el Señor, de ese deseo de entregar la vida completamente a Dios. Hermanos, pues te llama el pastor con su voz celestial. Pon tu vida entera en su altar. Les invito para que oremos. Amado Dios, es un privilegio el conocer tu palabra. Es un privilegio el haberte aceptado. Tú nos das paz, nos das amor, nos ayuda en nuestra experiencia cristiana, y por más difícil que sea nuestro andar por este mundo, sabemos que tú estás a nuestro lado. Queremos colocarnos ante tu altar para que consagrar nuestra vida a ti, para que tú nos guíes, Señor, y podamos caminar como caminó Enoc contigo, Señor. Acompáñanos durante este día y que este mensaje quede en lo profundo de nuestro corazón, que seamos los caballeros de Dios, para los cuales primero es lo primero la comunión contigo, primero tú en nuestra vida. En tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, lo agradecemos todo. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.